Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy domingo 25 de febrero del año 2024, domingo segundo de Cuaresma. El color litúrgico es morado, las lecturas corresponden al ciclo B. La primera lectura la tomamos del libro de Génesis, capítulo del 1 al 2, capítulo 22, versículos del 1 al 2, versículo del 9 al 13 y del 15 al 18. Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste mis palabras. Arrancamos una segunda semana, hermanos, y lo primero que encontramos es obediencia. Obediencia de parte de Abraham a pesar de el sacrificio que se le está pidiendo. Entregar a su hijo único. Entregar al hijo a Dios. Obedecer en todo lo que se le está pidiendo. El premio que Dios le entrega por esa obediencia es que su descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeció las palabras del Padre, obedeció las palabras de Dios. Estamos llamados en esta segunda semana, según esta lectura, a poner nuestros ojos en Dios y obedecer, aun y cuando esté de por medio nuestra felicidad. De la segunda carta la tomamos de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 34. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en nuestra contra? El que no nos escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Bien, esta carta de Pablo, que está dirigida a los romanos, es la pregunta que nos hace. Si Dios está a nuestro favor, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nuestra? Y el ejemplo que nos da es muy fuerte. Es el ejemplo de Abraham. Si Dios nos dio a su Hijo como ofrenda por nuestra salvación,
y Abraham le pidió a su hijo, y al ver la obediencia, se lo concede, se lo conserva. En cambio, la bendición que le da Abraham es que de sus hijos, de su descendencia, saldrá alguien el cual va a bendecir a toda la humanidad. Y aquí vemos a Jesús, enviado por el Padre, que una vez que ya fue entregado, la humanidad fue bendita en él, bendita por sus palabras, bendita por su ofrenda. Hermanos, hay que tener cuidado, hay que ofrender y hay que poner siempre en nuestro trabajo nuestros mejores deseos y sobre todo nuestro corazón y nuestra mente, nuestro cuerpo, todo al servicio del Señor, porque el Señor nos va a decir esto sí y esto no. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, como una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué quería decir eso de resucitar de entre los muertos. El Señor toma a Pedro, Santiago y a Juan. Toma a Pedro, que es el mayor de todos, a Santiago, que es una persona impulsiva, y a Juan, que es una persona joven. Y los lleva y enfrente de ellos hace ese gran momento, que es la transfiguración. Se convierte, cambia sus vestiduras, su rostro se ilumina, todo su ser lo ven diferente. Pero no nada más Jesús, sino también las figuras que aparecen junto con él, que son Elías y Moisés. Elías representando a los profetas y Moisés representando la ley. Vemos cómo la ley y los profetas están con Jesús en ese momento tan importante de la transfiguración. Pero también vemos a estos 3 personajes, a Juan, a Santiago y a Pedro, en ese punto de obediencia, en no contar nada hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado. Vemos que el Señor, dentro de la entrega, como nos lo dice la segunda lectura, muestra su gloria, muestra su gran poder, muestra quién es el que va a ser. Hermanos, hagamos que esta transfiguración de Cristo también sea una transfiguración en nuestro interior. Que así como Cristo puso sus vestiduras blancas, también nosotros podamos poner nuestro corazón y nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y todo nuestro ser en esa blancura. Que podamos entender los profetas y la ley para poderla poner en práctica y guardarla en nuestro corazón. Que podamos ser así como los discípulos,
testigos de esto y aún así obedientes. Testigos de el gran milagro que hace Jesús en su momento, pero también conscientes de que el Señor pide y hay que obedecerle. Estamos iniciando la segunda semana, hermanos, y las lecturas nos están pidiendo obediencia, aún a pesar de los eventos más extraordinarios que podamos ver. Jesús pidió silencio. En la primera lectura se pide cumplir la ley y los preceptos. Y en la segunda lectura simplemente Pablo nos dice, hay que estar con el Señor. Hay que estar con Él, porque si no estamos con Él, ¿quién podrá estar en contra nuestra? Hermanos, Dios los bendiga.